el hecho de los síntomas, por un lado, y el hecho de la farmacología empleada para la psicosis, ¿no? Existen, bueno, de todas formas, implicaciones en la sintomatología. Hay diversas ciencias que pueden estudiarlas, ¿no? Como las ciencias neurológicas de repente, por ahí algunas, las teorías de repente dopaminérgicas que han querido de repente señalar o averiguar que pues dentro de estas sintomatologías, como los delirios, alucinaciones, tienen implicancias de repente en alguna afección cerebral, en alguna alteración de alguna área un poco más grande, quizás una área más reducida, quizás alguna afección dentro del cerebro o una afección de niveles de neurotransmisores, quizás, ¿no? Y había una pregunta dentro del libro de Atkins Psicosis que decía, pues, ¿no? ¿Estas son causas o son efectos? Mira, por eso ahí podríamos hablar un poco de lo que dicen los estudios científicos. Si uno empieza a buscar en buscadores de científicos, aquellos que están libres de intereses comerciales y demás, ¿no? O que sabemos que las publicaciones tienen muchos también secos que están estudiados, ¿no? Secos de confirmación, es decir, si yo publico en una línea A y tengo un renombre, todos los que vengan detrás de mí van a ser más fácil que publiquen en la línea A que en la línea B, porque yo tengo un renombre y he publicado en una revista de alto nivel, ¿no? Esos secos de confirmación se dan en la literatura, pero también secos económicos. Las revistas viven de fuentes, ¿no? Y muchas veces los trabajos de investigación y demás están sufragados por becas y por la industria. Y cuando uno coge, empieza a mirar la literatura actual, y no tan actual, sino de aquí a 10 años atrás, empieza a estudiar un poco sobre fenómenos eh, causales de la psicosis, no encuentra nada. Libre de interés, ¿eh? No encuentra nada. De hecho, eh, hay grandes autores que el mismo presidente de la NIM, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud Mental de hace unos años, que llegaba a decir que habían invertido en tropecientos mil millones de dólares y no habían conseguido mover la aguja de la brújula, ¿no? La aguja. ¿Qué significa eso en habla anglosajona? Que no han demostrado nada, ¿no? Por ejemplo, Nassim Andreasen, que posiblemente hemos escuchado, hizo varios estudios a nivel de resonancia magnética funcional y demás. Y en un primer momento Nassim Andreasen decía, bueno, hay una hiperdilatación ventricular, esto es lo que causa la psicosis, por eso se generan alucinaciones. Esta mujer fue tan honrada que en un segundo estudio dijo, definitivamente esto no lo hace. Esto genera la actuación de los antipsicóticos genera una hipertrofia en el área prefrontal que impide pensar, que impide tener procesos cognitivos correctos. De hecho, hasta el propio Jim Banov llegaba a decir que realmente el efecto ventricular había más falsos positivos que verdaderos positivos, ¿no? O sea, de un 30 al 40%, un 10 a un 30%. O, por ejemplo, la famosa hipótesis dopaminérgica, que también con el estudio de McCutcheon, en el 2022 creo que fue, se vino una revisión Umbrella y llegó a decir que efectivamente que la hipótesis tan aceptada a nivel mundial no explica para nada, no tiene nada que ver con la psicosis, ¿no? De hecho, las personas que no tienen psicosis tienen alteraciones dopaminérgicas tan habitualmente como las personas que tienen psicosis. Eso llama mucho la atención, ¿no? De hecho, hay una hipótesis muy estudiada también, pero poco difuminada en el árbol científico y en el mundo universitario, que es la hipótesis de la hiperdopaminergia, ¿no? Es decir, cómo la propia
el propio fármaco genera una necesidad en las redes neuronales, es decir, cuando entendemos una drogadicción, ¿no? Le damos a una persona heroína, entiende que se producen dos tipos de dependencia, una orgánica y una psicológica, ¿verdad? Esas, claro, son drogas ilegales que generan una dependencia, igual que lo puede hacer el café, el mate, o lo puede hacer hasta el chocolate mismo, ¿no? Eh, pero claro, los neurolépticos no generan esa dependencia psicológica, pero a nivel neuronal, cuando se generan ciertas alteraciones en las redes neuronales y quitamos el antipsicótico, el neuroléptico, esa red se desregula. No funciona igual. Entonces, la propia red demanda, porque tiene ya auto y heteroreceptores disfuncionales, demandan el neuroléptico. ¿Y qué ocurre cuando lo demanda? Pues empieza a aflorar todo aquello que hizo al profesional darle el neuroléptico. Y muchas veces el profesional dice, ven, si le quitamos la medicación, tiene más fenómenos alucinatorios, tiene más fenómenos delirantes y tiene más psicosis, ¿no? El fármaco previene el deterioro cognitivo y el fármaco previene los fenómenos positivos, ¿no? Pues no, pues no. Y eso está muy estudiada, se lo pueden estudiar. eh, eh, es una hipótesis de los años 90 que se ha venido estudiando hasta fecha, hasta ahora mismo, que era el último estudio que se publicó el año pasado, ¿no? O sea que, ¿por qué se mantiene esto? Pues como en un mundo tan globalizado, igual que hasta con el pan se especula con fármacos esenciales para la vida, se especula, ¿cómo no se va a especular con fármacos que generan una gran cantidad, ¿no? Y para especular sobre eso tenemos que admitir que existen muchos daños orgánicos. Y eso sin negar que en la psicosis también pueden haber casos orgánicas. De hecho, en la literatura se recoge que las personas, aquello que antiguamente llamábamos discapacidad intelectual o retraso mental, ¿no? De hecho, el psicoanálisis tenía un nombre para estas personas cuando se psicotizaban, ¿no? Y le llamaban psicosis injertada. En esos casos, pues hay organicismos, ¿no? Fenómenos perinatales que generan daño en ciertas redes y demás. Claro, no se puede negar ciertas causas, pero lo que no podemos decir que la psicosis es orgánica. No lo es. Hay fenómenos que son precipitantes o predisponentes o concomitantes, pero no tiene por qué, ¿eh? Igual que no los hay. De hecho, el trauma psicológico, hay muchos estudios que hablan de hasta un 92% de los casos. 92%. Y esto es como, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Un niño que sufre un abuso sexual, una negligencia y demás, acaba generando psicosis en la vida primaria adulta, ¿no? La vida joven adulta. ¿Ha habido algo orgánico? Efectivamente, un trauma psicológico puede afectar al cerebro como si está estudiado, pero ¿hay una causa orgánica? Bueno, muy posiblemente mucha gente va a estar en desacuerdo con lo que digo, muy revolucionario, pero yo no hablo de lo que yo pienso, yo creo, yo hablo en términos de ciencia, y términos de ciencia libre, aséptica, a mí no me paga nadie, a cualquier tipo de interés. Y esto lo mantengo y lo defiendo en mi casa y en la NASA, si hace falta. Pues, como decía Juan, ¿no? Y por caer peor, casi que Juan, porque lo dice con palabras más dulces, no hay ninguna causa orgánica que dispare ningún trastorno psicológico que hasta el momento haya demostrado que esa es la realidad. Yo creo que partimos de un error importante, que es que somos dualistas, trialistas, separamos cuerpo, cerebro, hormonas, neurotransmisores, contexto, creo que todo eso no se puede separar. Porque si no, al final, ¿dónde ocurren los fenómenos o los comportamientos que podamos llamar comportamientos de psicosis o psicóticos? Pues ocurren dentro del cuerpo y sufre el cuerpo. ¿Qué ocurre realmente? Yo creo que lo que hay es un inmenso negocio
y muchísima gente manteniéndolo por buena voluntad. No es fácil difundir información o artículos que eliminen este convencimiento de tanta gente. Y cuando ocurrió hace poco en la televisión española, hemos tenido unas reacciones realmente devastadoras contra la persona que lo comenta, ¿no? Desde sociedades de psiquiatras en este caso, pero seguro que también habrá sociedades de psicólogos completamente convencidos. Yo creo que todo esto parte de un trauma. Yo estoy de acuerdo contigo, Juan, parte de un trauma. Parte de un trauma de la psiquiatría de no ser medicina y de la psicología de no ser medicina. Y creo que eso es fundamental y es algo tan humano como eso. ¿Qué nos encontramos con todas esas inversiones enormes hechas? Pues que tanto Alain Francés como Insel, como todos al final, lamentablemente al final, dicen, oye, nos hemos equivocado. Y en nos hemos equivocado y no hemos encontrado nada, se escucha mucho menos, aparecen muchos menos medios que descubramos cada semana la causa del TDAH, la causa de la psicosis o la causa de cualquier otro problema. Claro que tiene que ver con lo orgánico. Nada humano no tiene que ver con lo orgánico. Es imposible separarlo. ¿De dónde empieza? Pues probablemente tenga, como decía Juan, miles de causas. El consumo de drogas puede provocar efectos o comportamientos similares a lo que hablamos de la psicosis, sí, claro. Y el consumo de alcohol, pues también. Entonces, el gran problema es que sigue habiendo unos intereses económicos enormes y por lo tanto es muy fácil que llegue determinada información a mucha gente que realmente está haciendo un trabajo de muy buena voluntad y que intenta ayudar. ¿Y cómo no le vas a dar a alguien que te aparece con un diagnóstico de psicosis una cosa que se llama antipsicótico? Claro, fijaros qué fácil, ¿no? Para estudiar, ¿qué le mandamos, Diego? ¿Alguien que tiene resfriado, antirresfriado? Pues por supuesto. Y creo que todo eso termina formando un desconocimiento importante de que realmente la psicosis tiene mucho que ver con lo social y tiene mucho que ver con eso que yo decía al principio de lo que ocurre cuando te ponen la etiqueta. Y entre otras cosas está todo ese exceso, ese cómo te van a tratar a partir de ahora, ese no es necesario que vayas a trabajar, ese desarbolar todo el sistema social de la persona. Y eso orgánicamente claro que afecta, sin duda. Sí, añadir algo que ha dicho Miguel que me ha parecido muy interesante. En el mundo de orientado a la felicidad extrema, donde quien da la pastilla es el gurú, el líder del cual hay que creer y validar, ¿no? Estamos orientados, toda una sociedad completa hacia esa pastilla, que todo tiene cura, los problemas humanos, el sufrimiento, la tristeza, la alegría, todo tiene cura, no con una pastilla mágica y el que la proporciona es el gran gurú. Efectivamente, muchas veces muchos autores muy importantes, ¿no? A nivel mundial que dicen que la psicología y la psiquiatría son paradigmas irreconciliables, porque la psiquiatría viene en paradigma hasta del propio método médico y la psicología no. La psicología somos psicólogos, ¿no? Y trabajamos, algunos hablarán de ventres, otros hablarán de conducta, pero no tenemos nada que ver con eso tan orgánico, ¿no? Y de hecho hay un nombre que citó antes Miguel, que yo no lo dije, pero no caí en la cuenta que no lo cité, es Thomas Insel, ¿no? Thomas Insel fue el presidente del todopoderoso Instituto Nacional de la Salud Mental de los Estados Unidos. Y él decía que no habían encontrado nada. De hecho, el año pasado, hace 2 años, hubo otro estudio umbrella que descartaba la genética de la psicosis, la descartaba, pero sin embargo damos por hecho que esto es algo genético y lo escuchamos como el que se come un arroz con huevos fritos, ¿no? Y no solamente todo esto es que lo digamos Miguel y yo, ¿no? Sino que lo han dicho también muchos psiquiatras muy importantes. Por ejemplo, Thomas Insel, Loren Moser, que la industria le hizo la vida imposible por montar las casas de esoteria en los Estados Unidos. Jim Van Os, que es el que reorganiza toda la psiquiatría en los Países Bajos.
Joanna Moncrief, hay autores de reconocido prestigio en habla hispana. Tenemos a Tizón, Jorge Tizón, ¿no? A José Valdecasa. Es decir, hay muchos psiquiatras que piensan exactamente igual que nosotros, ¿no? Y curiosamente, son psiquiatras que son científicos, que investigan y que estudian, ¿no? O sea que nos tenemos que quizás replantear los problemas humanos desde otra óptica, ¿no?